Dios te bendiga en este día, hermano, hermana, amigo, amiga. Te saludo con la paz del Señor. Te habla el pastor Daniel Ortiz y en este día quiero compartir una reflexión que también es a modo de enseñanza para que podamos meditar en la palabra, sabiendo que la palabra es viva y eficaz y que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso debemos cada día interiorizarnos, escudriñar la Biblia, escudriñar la palabra, para que nuestro espíritu y nuestra alma estén fortalecidos en estos tiempos. Y más sabiendo de que el Señor tiene promesas en su palabra, una promesa para cada día del año hay. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que dice el apóstol Pedro, apacentando la grey que está entre vosotros. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3. Dice así, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplo de la congregación, quiere decir, ¿no? Acá vemos que la mayoría de las personas piensan que el pastorado es un trabajo fácil, sencillo, que cualquiera puede hacerlo. No es así. Muchas veces hemos oído este dicho, pero el pastor no tiene problemas, él no trabaja. Lo cierto es que el pastor tiene uno de los trabajos más delicados, de más responsabilidad y de mayores emergencias, y es demandado por Dios por lo que hace. Tiene que rendir siempre cuenta a Dios. El pastor debe apacentar la grey y la congregación de Dios, cumpliendo los siguientes requisitos. No es fácil. Dice ahí, cuidando de ella. ¿Cómo debemos de cuidar de ella? Con esmero, con constancia, con perseverancia, sabiendo que esa tarea que Dios nos encomendó, fuimos llamados por el Señor para cumplir una tarea de apacentar la grey, de predicar su palabra. Y sabemos que si Dios te llama, Él te va a respaldar. Cuando Dios llama a una persona, a un pastor, a un líder, a un hermano, o va a hacer algo siempre, Dios respalda. El Espíritu del Señor siempre va a estar dándote de nuevo, dándote ánimo, dándote valor, para que seas un fiel representante y embajador de Cristo donde tú vayas. También dice que cuidando de ella con sabiduría. Siempre debemos pedir sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de parte de Dios, porque la terrenal es diabólica, no es buena. Eso dice Santiago, el libro de Santiago. Con sabiduría, pero la sabiduría de Cristo, la sabiduría que viene del Señor, que es amable, benigna, que tiene paz, que te va a dar los frutos del Espíritu Santo, te va a hacer recordar todo eso que el Señor puso en vos y te dio la sabiduría, pero la sabiduría divina. También cuidando de ella con dedicación. Esto es muy importante. Tenemos que dedicarnos primeramente a la oración, a la búsqueda, a la llenura. Primeramente nosotros tenemos que buscar estar con Dios para poder que Él nos dé para dar a otro, para impartir eso que Él nos da,
esa bendición, esa unción, pero debemos estar siempre, siempre con dedicación, buscando en la palabra, en escuchar la voz de Dios, a ver qué tiene para nosotros. Primeramente, siempre debemos saber que el Señor, primeramente, va a hablar a tu vida, a vos que sos el mensajero, el mensajero que va a llevar la palabra. Él te va a hablar. Y si habla a tu corazón, ese mensajero lo va a transmitir tal cual, pero eso va a llevar una unción especial que va a tocar las vidas, que va a tocar los corazones, porque primero te habló a vos, el Señor, y todo lo que vos estás diciendo, hablando, está respaldado por el Señor. También dice, cuidando de ella con paciencia. Qué importante es tener la paciencia, ¿no? Aquel que tiene los frutos del Espíritu Santo, ¿qué dice? Son amor, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre. Son todos frutos del Espíritu Santo de Dios y debemos tenerlo y buscar ser paciente. Ser paciente quiere decir saber esperar en Dios. Hay veces que no tenemos contestación o algo no está saliendo bien y queremos que todo ya ahora se solucione. No. Pacientemente esperé a Jehová y Él contestó las peticiones de mi corazón. Por eso habla de la paciencia. La paciencia es una virtud, es algo que Dios pone en tu corazón y cuando tenés paciencia tenés paz, tenés amor, tenés tranquilidad. Y eso es lo que hay que hacer en estos tiempos para cuidar de la obra de Dios, para cuidar a la grey, a mis hermanos, a la congregación. También dice, no por fuerza, apacentar a la grey del Señor que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Vemos acá que el pastorado no se debe considerar una carga. No solamente un pastor, un líder, un diácono, uno que está llamado para cumplir una función en el cuerpo de Cristo. No hace falta ser precisamente un pastor, pero sí debemos de respetar todo lo que Dios nos da y cuidar y guardar tu ministerio, guardar tu lugar, consagrate cada día, porque Dios quiere eso para ti. Él te va a dar cada día más para que vos puedas contagiar a otros, pero no por fuerza, dice el pastorado, debe considerar, no se debe considerar una carga. Cuando Dios te da algo, no lo tomes como una carga, porque ¿sabes qué? Algunos quieren cargo, pero no quieren carga. Sí, tener el cargo es fácil, pero hay que llevar la carga, hay que soportar esa carga en oración, en mansedumbre, en ser constante, perseverante, en soportar dificultades, problemas, aún cosas buenas también vas a recibir. Pero bueno, el pastorado no es una obligación impuesta. Dios no te va a imponer nada, nunca. Dios es un señor, es un caballero. Él no entra y impone, no. El enemigo, el diablo entra a una vida, entra a una casa y hace desastre, porque él no es caballero, él es malo, él es maligno, él no tiene buenas intenciones, pero nuestro Dios cuando te va a dar algo no es para que seas por obligación lo hagas, no te va a imponer nada. El Espíritu Santo te va a tocar, te va a redarguir, te va a llevar para que eso que vos vas a recibir sea bien recibido, con amor, sabiendo de que Dios nunca va a imponer nada, sino que Él te va a hacer sentir esa necesidad de, sí, Señor, si tú me llamaste a salvación, también tengo que, el segundo llamado es a tu servicio y quiero servirte. También, no por fuerza, en vez de decir tengo que hacer, no, debo decir lo voy a hacer, no tengo que hacer, se debe decir debo hacer. Hay muchas cosas en la obra de Dios para hacer, hermano. Sabemos que en este tiempo estuvimos parados el 2020, pero siempre estuvimos haciendo algo, orando, clamando, intercediendo,
con los grupos de oración, con los grupos de compartir palabra diaria, con los grupos donde nos enteramos que hay gente que ha partido con el Señor, otros que están mal, pero siempre oramos, intercedemos. Nuestros familiares, nuestra vida también ha pasado por zozobra. Y si no te ha pasado nada hasta ahora, dale gracias a Dios porque la cobertura está. Por eso la palabra dice, debemos orar unos por los otros, orar sin cesar, sin cesar. El único antídoto que tenemos contra esta peste es la oración, porque Cristo pone su mano, forma un cerco, te guarda, te bendice, guarda a tus seres queridos, a la familia, a mis hermanos. Somos una familia en Cristo y debemos apacentar la grey, no como teniendo señorío, no por fuerza, sino, dice, voluntariamente. Lo que hagamos debe ser de corazón. Cuando hagas algo, sea para tu vecino, tu amigo, aún para tu enemigo, tiene que ser de corazón, porque el corazón es algo importante. De la abundancia de tu corazón habla tu boca y las reacciones vienen. Dice que el corazón, de ahí están las intenciones y las emociones de nuestro corazón. Dice, perverso es el corazón. ¿Quién lo puede conocer? Lo conoce nuestro Señor. Por eso tenemos que tener un corazón limpio. Debemos humillarnos, estar concripto y humillado delante de la presencia de Dios. Y Él que pesa los corazones, Él te va a ayudar, Él te va a bendecir, Él te va a dar un corazón sincero, un corazón agradable, un corazón que le agrade a Cristo, así como lo tuvo David. Ese corazón agradaba al Señor, ese muchachito que fue creciendo, que fue rey de Israel, pero tenía un corazón agradable a Dios. También, si no voluntariamente, debemos apacentar la grey. El ministerio es para los que quieren, para lo que Él quiere. No es un ministerio, no es porque vos te vas a meter porque te llama el hombre. No, no. El ministerio es porque Dios quiere ponerte a trabajar en algún ministerio, en alguna obra. Lo que se hace voluntariamente se hace de buena voluntad. Escúchame bien esta palabra. Lo que se hace voluntariamente se hace de buena voluntad. Porque a veces estamos trabajando en la obra y ya la obra pesa, ya no sentimos ese primer amor y ya no hacemos las cosas voluntariamente, por obligación, y no es así. Dios no quiere que trabajes así. Dios te quiere ver que estés voluntariamente, que lo sientas, que sientas decirle, Señor, gracias porque tú me diste un lugar en la obra, puedo trabajar, puedo servirte, sé que tú eres un Dios de recompensa y todo lo que hagas para el Señor, Él te lo va a recompensar en esta y en la otra vida. El Señor te llamó, bueno, sometete a Él y voluntariamente empezá a hacer las cosas. Y eso te va a llevar a que hagas las cosas de buena voluntad. Quiere decir que lo vas a hacer de corazón. Quiere decir que vas a hacer las cosas que Dios te manda sin reprochar, sin buscar recompensa o algo raro. El Señor te va a decir, buen hijo, si en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hacer voluntariamente, no por obligación o por fuerza, no por ganancias deshonestas, dice. Fíjese lo que dice acá, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Pastorado no se debe usar como negocio lucrativo. Estamos trabajando para el Señor, no es una empresa, es la obra de Dios, pero también la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. Cuando estás a tiempo completo en una obra, sí, la iglesia te tiene que sustentar, pero eso no es allá ni bien llegás. Tenés que pagar un precio, tenés que transitar, tenés que sembrar en el camino, primeramente para cosechar y para comer del fruto, tenés que sembrar. Sembrar quiere decir estar, ir, compartir, apacentar, cosas que debemos hacer. Y bueno, después vendrá, todo tiene su tiempo, ¿no? La Nueva Versión Internacional dice una expresión así, no por ficción al dinero, no por ganancias deshonestas. El ministro es digno
de que la iglesia le pague un buen salario. Eso es verdad, porque es digno de su salario. Pero también usar el púlpito, hermano, hermana, para llenar los bolsillos y engordar la cartera de dinero es un pecado. Escúchame bien lo que te digo. Usar el púlpito para llenar los bolsillos y engordar la cartera de dinero, la billetera, es un pecado. Fíjese que por ahí hay iglesias, y yo no cuestiono ni estoy juzgando, pero lo único que hablan es de dinero, de prosperidad, de siembra, y cada vez te ponen más, más requisitos con respecto al dinero. No es así. Dios habla de los diezmos y de las ofrendas, y eso es lo que nosotros hacemos. En nuestra iglesia, si hay que hacer por ahí una obra o ampliar algo en la construcción, sí, por ahí puede ser una ayuda, una siembra voluntaria, pero no es todos los días. Pero hay iglesias o pastores que, bueno, buscan esa prosperidad siempre, pidiendo, 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 y no es así. El Evangelio no es para lucrar. El Evangelio es para salvar vidas, almas, y bueno, será como dice el Señor, diezmos y ofrendas, pero usar el púlpito para llenarse los bolsillos no es lo correcto. El pastor no se dejará sobornar por salario que le da la iglesia. Siempre debemos ser conscientes, hermano mío, que no estamos trabajando para el hombre, sino para el Señor. Y no vamos a cambiar la palabra, no vamos a dejarnos sobornar. Debemos de dar la palabra íntegra, sin quitar ni sacar nada. Por eso, no por ganancias deshonestas, el pastor no se dejará sobornar por el salario que la iglesia le da. Simplemente sabemos que eso es, el trabajador es digno de su salario. Así que vimos, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo, dice el apóstol Pedro. Hay una versión de la Nueva Internacional, dice, sino con afán de servir, sino con afán de servir. Debemos siempre poner la mirada en que estamos sirviendo. ¿Y a quién estamos sirviendo? Al Señor. Un líder sin ánimo, un pastor sin ánimo, tendrá una congregación desanimada. Siempre el Señor nos da ánimo, nos da valor, nos da fuerza. Siempre debemos motivar, siempre debemos de tener ánimo, porque el ánimo viene del Señor. El ánimo y la fuerza, la alegría, el gozo viene del Señor. Y si nosotros nos callamos y no declaramos la palabra, usted me va a ver a mí siempre que yo, por más que esté pasando por problemas, dificultad, pérdidas de lo que sea en este año que pasó, perdí a mi esposa, pero yo tengo ánimo de seguir adelante. Estoy solo, pero no estoy solo, estoy con el Señor, Él me ayuda, Él me contiene, Él me da fuerzas para seguir adelante. Y sabes que el ánimo produce entusiasmo, y el entusiasmo da buenos resultados, hay vida, hay gozo, hay alegría. ¿Cuántas veces te dije, cómo estás, hermano? Bendecido, prosperado, en victoria y sentado en los lugares juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Animá, motivá. Si Dios no te motiva a ti, busca la forma de que ores y puedas recibir esa llenura del Espíritu Santo para alentar a los de poco ánimo, dice la palabra, para alentar a aquellos que ya están retrocediendo, a los que se han apartado, a aquellos que no tienen esperanza. Tú eres la luz de esperanza en este tiempo. Cristo te va a dar fuerza, Cristo te va a dar la palabra exacta para que tengas esa unción de lo alto, para que tu vida sea gozosa, para que vos puedas producir entusiasmo y entusiasmar a otro. Dios es un Dios de entusiasmo, Dios es un Dios de alegría y de gozo, Dios es un Dios bueno, y a Él debemos ir cada mañana para pedirle que el gozo del Señor sea mi fortaleza. El Señor se pone contento cuando vos estás contento y hay fortaleza, y dice, ese es mi hijo, lo amo, lo voy a ayudar, le voy a dar más unción de lo alto para que Él pueda contagiar a otros, para que cuando Él
Él se pare en la brecha y levante las manos, sucedan milagros, prodigios y maravillas. No te quedes atrás, mi hermano, sino con ánimo pronto, porque el Señor está contigo. También dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cargo, a vuestro cuidado. La versión de la Biblia dice, Dios llega al hombre hoy, dice, no como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado. Muchas veces sucede que a veces tenemos un lugar, un cargo, y ya nos sentimos dueños de ese lugar, dueños de los hermanos. Siempre debemos ver esto, hermano. Hay hermanos que son muy buenos, muy apacibles, de buen carácter, pero simplemente tenés que fijarte, cuando le das un cargo, ahí va a saltar lo que hay en su corazón. Va a empezar a imponer, va a empezar a sacar la chapa, va a empezar a decir, yo soy acá el que manda. No. Jesucristo nunca dijo eso. Jesucristo siempre tuvo paz, tuvo mansedumbre y lo hizo todo con amor. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado. Así que los miembros de una iglesia tienen derechos que tienen que ser respetados. Donde terminan mis derechos comienzan los tuyos. Y sabemos más que nunca que cuando estamos en las manos de Dios, ahí están los 10 mandamientos. Y eso tenés que tenerlo en cuenta. Primer mandamiento dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es, mi prójimo es mi hermano, mi prójimo es la persona que está próxima a mí. Debo tener paciencia, debo tener paz, debo tener palabra que edifique, no creyendo que tengo señorío sobre esa persona o sobre mi hermano. El líder debe canalizar su autoridad de una manera simple, sencilla. El pastor también no es llamado para que sea un dictador, para que sea una persona déspota. Ni vos tampoco, mi hermano. Debemos tener paciencia, no es para que vos te sientas dueño de esos hermanos. Simplemente ellos también tienen derechos y debemos respetarlos. Debes cuidar y guardar tu carácter, la reacción, debes cuidar, pedirle al Espíritu Santo que controle tu carácter, tu vida, para que cuando vos puedas hablar con alguien no reacciones, así seas que tenga razón, con mansedumbre, con paz. El carácter del Señor tiene que ser el carácter tuyo, reaccionar con paz, con amor, con benignidad, con paciencia, con templanza, con mansedumbre. Esos son los frutos del Espíritu Santo. El pastor no es llamado para ser un dictador, ni tampoco el hermano, ni el encargado, ni el diácono, No. Tenés que ver los pasos de Cristo. ¿Qué haría Jesús? Tenés que preguntarte siempre. Tener un carácter sumiso, un carácter agradable, que puedas ganarte al hermano en todo momento. También dice así, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo, pronto, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, ejemplos de la iglesia. Debemos ser ejemplo en todo momento, hermano, porque sabés que dice Pablo ahí en la palabra, dice que somos cartas leídas, hermano. La gente te lee, la gente te observa, la gente mira, la gente piensa. Tus hermanos también te leen, por eso somos carta leída. Debemos ser siempre igual, siendo ejemplos en la iglesia, en mi casa, en el trabajo, en la sociedad, donde yo vaya, que la carta siempre se pueda leer de la misma forma, no cambiando, porque a veces hay cosas que en un lado somos así, en otro lado somos diferentes. No. Siempre tienes que ser igual, no tienes que tener dobleces. El Señor te dio
esa paz, esa tranquilidad, ese gozo para que puedas transmitir. Y donde vos vayas, sos una luz encendida. Somos luminares que alumbramos en la oscuridad, dice la palabra, ¿no? Y cuando un hijo de Dios va y en la iglesia y en su trabajo, cuando está con la sociedad, hablando, relacionándose, debemos ser de la misma manera. Y siempre tenemos que tener esa paz que Dios nos da, siendo ejemplos en todos lados. Ejemplo no es molde, tratando de formar a otros a nuestra imagen. Le vuelvo a repetir, ejemplos, no moldes, tratando de formar a otros a nuestra imagen. Ahí salta el carácter de la persona. No, hermano, vos tenés que ser como yo. No. Vos tenés que hacer lo que yo hago. No. No soy ejemplo de nadie. Pero sí la palabra dice, sed, Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Él está diciendo, mirame a mí, pero mirale a Cristo, sed imitadores de Cristo. Debemos ser imitadores de Él, ejemplos. Ejemplos prácticos, no solo verbales. ¿Qué puede ser el ejemplo práctico? La gente también te lee, el hermano, ve lo que haces. En la práctica, en tu comportamiento, en tu andar, en ser un fiel hermano, cumplidor, ser un hermano que siempre está dispuesto, que das ejemplo, no solamente con la boca, hablando, sino también con hecho. ¿Sabe qué dice la palabra? Que la fe sin obra es una fe muerta. Vos podés tener mucha fe, mucha palabra verbal, pero tus obras no dicen lo contrario. Dicen lo contrario. Así que fíjate bien, siempre tenés que ser ejemplo y tenés que dar el primer paso en ayudar, en estar, en compartir. Ejemplos que no despierten sospechas, sabiendo de que nada hay oculto bajo el cielo. Dios tiene y va a sacar a luz siempre. Que no sospechen de nosotros, que tenemos un doble carácter, un doble ánimo, un doble discurso. En la iglesia somos de una manera y en casa, con nuestra familia, somos de otra manera, en el trabajo. Pero cuando venimos a la iglesia nos ponemos el traje de santos y aparentamos a ser santos. No. En todo lado, en todo momento, no tienes que dar sospechas. También, sino siendo ejemplo de la Grey, ejemplo de superación y no de estancamiento. Y esto es muy importante. Siempre debemos superarnos, pero no con nuestro intelecto ni nuestra sabiduría. El Espíritu Santo de Dios es el que te va a redarguir, te va a enseñar, y tenés que superarte cada día, no tenés que quedarte estancado. Quedarte estancado es decir, bueno, yo ya estoy acá y sé hacer lo que tengo que hacer, pero cada día el Señor tiene una palabra, un rema nuevo para tu vida. Sabés que allá por Israel, por esos lugares, está el Mar Muerto. Y el Mar Muerto recibe agua del Jordán. Y el agua va cayendo, pero se estanca, no tiene salida. ¿Y sabe qué? Ese mar muerto ahí, hay mucho salitre, no hay vida. Si vienen los peces, se mueren porque no hay vida, no hay oxígeno, porque está estancado. No te estanques en la carrera, no te quedes, no importa el problema, la dificultad. Te aliento, mi hermano, que tenés que ser un ejemplo para la Grey, para la iglesia, para tus hermanos. Y sigue adelante, ten confianza porque hay esperanza. Siempre saliendo, no te estanques, abrí brecha, caminá, declará, proclamá que el Señor está contigo. Y bueno, acá terminamos un poquito esta enseñanza, sabiendo de que, como dice el Señor, ahí el apóstol Pedro dice que debemos de cuidar de la Grey, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, y por último siendo ejemplos de la grey. La conclusión es que cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, nosotros recibiremos, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5:4. A eso es lo que apuntamos. Cuando aparezca el pastor de los pastores, el príncipe de paz que es Jesucristo, y en su presencia vamos a recibir esa corona incorruptible, la corona de gloria. Por eso te aliento, hermano, hermana, amigo, amiga, que estás incursionando en las cosas de Dios, tenés que crecer, no tenés que estancarte. Cada día comienza algo nuevo. El Señor tiene cada día para ti una palabra nueva. No te estanques, sigue adelante, aunque hayan problemas, dificultades, aunque todo esté medio parado. Sigue adelante, confía, ora, clama. Y si tenés un ministerio, no retrocedas, cuidalo, guardalo, no lo dejes, no tengas en poco lo que el Señor te dio. Cuida tu ministerio, mi hermano. Y eso se cuida a través de la oración, de la búsqueda, pero también de trabajar para el Señor. Y de todo lo que Él de gracia te da, tú puedas dar también. Mejor es dar que recibir, dice la palabra. Por eso en este día te aliento, te bendigo y que termines un buen día en el nombre de Jesús. Bendiciones.